contigo, Jesús, de camino a la pasión. Quiero ir contigo, quiero estar contigo, Jesús. Mientras que Dios se revela como yo soy el que soy, Yahvé, yo soy el que soy, Dios es el ser, la vida, lo contrario al ser es el no ser, lo contrario a lo que soy es lo que no soy, es aquello para lo cual no he sido creado, y yo he sido creado para la vida, he sido creado para el ser, he sido creado para Dios. Dios me ha creado para Él. Pero desde los orígenes el hombre, creado en libertad, eligió su destino. Dios le dio la posibilidad de elegir. El hombre fue creado y Dios lo puso para que colaborara con Él en la obra de la creación. Le hizo libre en ese sentido. De tal manera que mientras uno no es libre para nacer, sí es libre para crecer y para ser salvado. Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces la salvación, que es el objeto, el destino de nuestra vida, para lo cual hemos sido creados para ser salvados, esa salvación uno puede acogerla o rechazarla. Por eso Dios nos hizo libres en el sentido del libre albedrío, de la posibilidad de elegir o seguirle o no seguirle. En este sentido, los seres libres que tienen voluntad, inteligencia y capacidad de decisión son el ángel y el hombre. Entonces, en los orígenes, según los santos padres, los primeros que fueron creados fueron los ángeles. Y entienden, ahí San Agustín interpreta Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, que primero fueron creadas las criaturas celestiales, los ángeles, y luego las terrenales. Los cielos puede aludir también a los ángeles, criaturas celestiales, y la tierra a las criaturas terrenales. Cuando Dios crea primero los ángeles, y los ángeles están ante una decisión que es, por el carácter de la inteligencia angélica, su decisión es irrevocable, de tal manera que aquellos que siguieron reconociendo a Dios como Dios permanecieron como ángeles, y los que se rebelaron contra Él pasaron a ser demonios. Como dice el Catecismo, recogiendo a San Juan Crisóstomo, en el número 393, para los ángeles caídos, para los demonios, no hay arrepentimiento después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. En los orígenes tenemos esta situación terrible del pecado. El pecado de los ángeles, que pecaron porque querían colocarse en el lugar de Dios. Querían ser Dios sin Dios. Podríamos llamar esto el pecado de soberbia. Querían ser Dios sin Dios.
anteponiendo su voluntad a la de Dios. Encontramos este reflejo de lo que los ángeles decidieron en la propuesta que luego le hizo Adán: seréis como dioses, si comís de este árbol seréis como Dios. Entonces el primer pecado es el pecado de soberbia, y luego también los ángeles pecaron de envidia. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, dice Sabiduría 2:24. La envidia es el pecado del demonio. Tenía envidia del hombre que iba a ser creado a imagen de Dios, y el pecado de los ángeles, que los convierte en demonios, viene dado tanto por soberbia como por envidia. El gran pecado del hombre, el gran pecado, y es el pecado original, que luego veremos, es el pecado de soberbia. Y uno de los mayores pecados es la envidia fuerte, ¿no? La envidia que lleva al odio al otro, ¿no? Como pasó con Satanás, que le llevó su envidia al hombre, le llevó a odiarlo y a quererlo destruir. Entonces nos encontramos en los orígenes de la historia con un pecado primordial, pecado de los ángeles, que los transforma en demonios, y ellos lo que quieren es destruir al hombre. San Ignacio, en los ejercicios espirituales, habla de distintas estrategias que usa el demonio para actuar contra el hombre. La primera gran estrategia es la de la mentira. Con la mentira quiere apartarlo de Dios, pero es una mentira muchas veces sutil. Es una mentira que empieza a veces con una verdad, y esa verdad se transforma en mentira. Así, por ejemplo, podemos leer este texto conocido de Génesis 3, el primer texto donde vemos el pecado original, el pecado del hombre, y cómo ahí actúa la mentira de Satanás. ¿Qué es lo que hace la serpiente, que es el símbolo de Satanás? Engaña. En la narración aparecen varias mentiras. La primera mentira: Dios les prohíbe comer de un árbol, el árbol que está en mitad del jardín. Pero la serpiente dice: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? Es mentira, Dios les dijo un árbol. Podían comer de todos menos de uno. O sea, una mentira. Parece que entra como sutil. También la serpiente miente, tergiversando las consecuencias del mandato divino de no comer del árbol. Mientras que Dios avisa que el que coma o lo toque morirá, la serpiente replica: no moriréis, sino que se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Desmiente sobre las consecuencias del comer del árbol. Sabemos que este relato es un relato que no lo tomamos al pie de la letra, ¿no? Es un relato que se llama de teología histórica. Es un relato sapiencial porque narra un acontecimiento primordial con un lenguaje simbólico, pero es un hecho histórico, aunque está narrado de un modo simbólico. Por eso Génesis 3 se le ha denominado como género literario etiología histórica. Ethos va a ir a las causas. Entonces el autor bíblico dice: ¿cuál es la causa del pecado? Si Dios lo hizo bien, si Dios hizo todo bueno, pero nos encontramos que hay mal y hay pecado, ¿de dónde viene el pecado? Pues tuvo que haber en los orígenes un pecado del primer hombre, y así es. El primer pecado, el pecado de Adán, ha marcado la historia de la humanidad. Entonces, encontramos en el pecado de Adán, que es un pecado personal, un pecado, por lo tanto, en el que se pone en acto la voluntad libre. Es un pecado, es el mal uso de la libertad, por una parte, y en segundo lugar, él tenía conocimiento de esta verdad, de esta caída, es decir, tenía consentimiento y advertencia
de que lo que estaba haciendo no estaba bien, pues en este primer pecado, es un pecado personal, nos afectará a todos, porque Adán es el primogénito de la humanidad. En Adán todos pecamos, dice la carta a los Romanos, capítulo 5. Este es el segundo texto sobre el pecado original, Romanos 5, del 12 al 21. Pues bien, el demonio actúa con mentiras que a veces son verdades a medias. Así, por ejemplo, también el seductor les dice que después de comer del árbol se les abrían los ojos. Pero en vez de cumplirse la promesa de la serpiente, que serían como Dios, se vieron desprovistos de su participación en la vida divina, de tal manera que después de pecar descubrieron que estaban desnudos y se escondieron de la vista de Dios. Por tanto, la mentira de Satanás lleva al engaño al hombre y el hombre se deja engañar. Eso es la tentación que usa el demonio para llevarnos a su terreno, para que caigamos. Pero el pecado no es la tentación, el pecado es el mal uso de la libertad. La mujer hizo caso de la serpiente, desobedeció el mandato divino, tomó de su fruto y comió, porque el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Y le dio a su marido, que también comió. La desobediencia de Adán, aunque estimulada externamente por la serpiente, es un acto de su propia libertad. Tanto el pecado de Adán es un acto libre. ¿Qué consecuencias trae este pecado? Pues mientras que en el paraíso el hombre estaba unido a Dios, el pecado lo separa de Dios. Deja de ser amigo de Dios y pasa a estar fuera de la comunión con Dios. Primero, rompe la unión con Dios. Segundo, se rompe la unión con el otro, con el semejante. Antes del pecado, en el estado de justicia original, cuando estaban en el paraíso, estaban unidos Adán y Eva, la humanidad. Adán y Eva son símbolo de la comunidad humana. Y después del pecado comienzan los conflictos, las acusaciones recíprocas. Adán dice, no, fue la mujer dice, no, fue. Se justifican y se acusan unos a otros, y aparece el deseo y el afán de dominio en las relaciones. Así lo dice Génesis 3, versículo 16, que dice lo siguiente. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirá los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Habrá ansia, apetencia, dominio en las relaciones. Tercero, mientras el hombre en el paraíso está unido interiormente, después del pecado experimenta la ruptura interior, la división interior, de manera que se rompe, ya uno no piensa lo que dice, no quiere lo que hace, lo que quiero no lo hago, lo que no quiero lo hago, ¿no? Se rompe ese equilibrio. Entonces la unidad mente, corazón, acción se rompe. Entonces ya el hombre queda roto interiormente. Es la ruptura interior que experimentamos. Eso es consecuencia del pecado. Podemos ver ahí también la concupiscencia de la carne, ¿no? El deseo que se ha desencaminado, el deseo que se ha errado. Uno de los términos que usa San Pablo para describir el pecado original es amartía en griego, que significa errar el blanco, equivocarme, ¿no? O sea, en vez de disparo o voy a un objetivo y no lo hago, ¿no? El deseo, mi deseo de felicidad, de plenitud, mi deseo de amor, se trastoca. El pecado, por tanto, lleva a esta ruptura interior. Y por último, cuarto, el pecado lleva a romper con el ambiente, con el exterior, con el mundo. Ya la tierra será inhóspita, ¿no? El hombre tendrá que labrar la tierra
pero con sudor. Antes del pecado cuidaba la tierra y la labraba, pero después del pecado ya aparece la fatiga. Tanta haré tus fatigas. Dice luego la tierra inhóspita, ¿no?, donde espinas y abrojos producirá. Pues esta es la situación que queda después del pecado. La ruptura con Dios, la ruptura con el otro, la ruptura con el mundo y la ruptura interior. Y todo eso pues lleva a la muerte, que es la gran consecuencia del pecado, ¿no? Si comes no morirás, pues al comer murieron. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Sobre todo la muerte del alma, pero junto con la muerte del alma también la muerte y la corrupción del cuerpo. Por tanto, el estado de la humanidad después del pecado pues es de gran destrucción. Y esto es lo que nosotros estamos viviendo y lo que nos pasa. Hemos pecado, hemos caído y heredamos el pecado original, pero también tenemos el pecado personal, fruto de nuestras decisiones y de nuestro obrar libre. Entonces, vamos a meditar hoy este tema y lo hacemos ya al comenzar la Cuaresma, ¿no?, que es muy propicio. Podemos meditar el Salmo 51, entre paréntesis 50, el Miserere. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé. No es el salmo que se relaciona con el pecado de David. Podemos leer también el pecado de David. El pecado de David es el pecado del elegido, del ungido. El ser elegido no quiere decir que uno esté libre de todo, de tal manera que también los elegidos, los consagrados, David era el ungido de Dios, pues cayó en pecados muy graves, como el adulterio, el asesinato. Podemos leer el pecado de David en 2 de Samuel 11:1 y siguientes. Entonces David nos muestra en su pecado cómo el hombre cae por debilidad. Mientras el demonio cae por maldad, el pecado del hombre es por debilidad. Si el primer pecado, el de Adán, fue por también causa de la limitación del hombre, que no había sido creado en la perfección, sino en la posibilidad de ir creciendo en perfección, pues el deseo mal enfocado, ¿no?, el deseo de felicidad, el deseo de totalidad mal enfocado y desordenado, conduce al pecado. Eso es lo que le pasa a David. Lo tenía todo, pero deseaba más. Deseaba más porque el corazón siempre desea más. Ahí está la raíz de la envidia. Uno quiere más y quiere también lo del otro, porque estamos hechos para el todo, para una felicidad plena. Estamos hechos para tenerlo todo. O sea, el deseo del corazón no se termina de satisfacer nunca. San Agustín: mi corazón está inquieto, no descansa. No descansa porque lo quiere todo. Y claro, si uno quiere todo y no alcanza todo, pues a veces, si no lo vive eso bien, pues cae en el pecado, o puede caer en el pecado de David, que en el fondo es el pecado del deseo, del desear lo todo, también lo del otro. Desea la mujer de Urías, desea la posesión, ¿no?, el tener. Vemos que David cae en la tentación. Jesús no caerá en las tentaciones. En el desierto vemos que son estas las tentaciones también: el deseo de tener, el deseo de poseer, el deseo de más, ¿no?, de no conformarse con lo que uno es y con lo que uno tiene.
Y así, en ese sentido, pues descubrimos cómo Jesús en el desierto vence a Satanás. Lo vence porque Él vive lo que Él es y no busca más allá de lo que es. La tentación nos quiere llevar a alcanzar lo que no tenemos, a ir más allá. La tentación es una incitación a ser lo que no soy, y cuando caigo me doy cuenta que he perdido mi propio ser, porque yo soy y estoy llamado a este ser, estoy llamado a esta vida plena, pero cuando equivoco el tiro, cuando busco esta vida plena de manera desordenada, pues al final me hago y recibo mucho daño. Podemos leer las tentaciones en Mateo 4, 1 siguientes. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. ¿No? El tener el poder del cambiar la realidad. Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús responde con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí podemos ver el poder sobre las cosas, que las piedras se transformen en pan. La tentación de la riqueza, del tener. O sea, que a veces puede ser un tener material, un tener bienes, pero también un tener prestigio, un tener, sobre todo sobre las cosas. Segunda tentación, el diablo le lleva a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate, a sus ángeles te comendará y en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. La tentación aquí es la tentación del poder sobre Dios. Tírate desde el alero del templo de Jerusalén. El templo era el lugar sagrado por antonomasia y los ángeles te recogerán. ¿No? Es la soberbia, la tentación de querer ser como Dios sin Dios, de tener el dominio sobre Dios. Tú tírate, que ya Dios lo hará. No, si me tiro, sé que me voy a caer, no puedo tentar a Dios. Es tentar a Dios y pensar que Dios está a mi servicio y no que yo estoy al servicio de Dios. La tercera tentación es: todo esto te daré si postrándote me adoras. Es el poder sobre los demás, ¿no? El querer la gloria de los reinos del mundo, el querer tener el éxito, la tentación del éxito, el dominio sobre los demás, salvar la imagen a toda costa. Y Jesús le respondió: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Las tentaciones que vivió Jesús, que pasó Jesús, son las tentaciones que pasamos todos. En el fondo es el poder sobre las cosas, sobre Dios, sobre los demás. Mientras que en el paraíso el hombre vivía conforme con Dios, con los demás y con las cosas, con lo que le rodeaba, estaba tranquilo, aceptaba lo que tenía. Después del pecado no estamos tranquilos, estamos inquietos, queremos más. Queremos que Dios se haga más presente, queremos sentir más a Dios. Lo sentimos a veces, pero luego no lo sentimos y queremos sentirle. Queremos controlar, tener control sobre las cosas, sobre Dios, sobre los demás. Nos entra la inseguridad si no lo tenemos. En el fondo, la cuestión aquí clave es que en la tentación estamos siendo probados. Y en esa prueba es donde nos lo jugamos todo. Por tanto, Dios
que nos lo ha dado todo, está ahí para dárnoslo todo y para salvarnos, para asistirnos. Frente al poder sobre las cosas, la pobreza, ¿no? Entonces pedimos con Jesús la pobreza, reconocer que lo que soy. Frente al poder sobre Dios, la humildad, pedir la humildad. Y frente al poder sobre los demás, frente al éxito, la gratuidad, saber que todo es gracia. Todo esto se resume en una palabra: la aceptación. Aceptar lo que soy. Bienaventurados los pobres de espíritu. El pobre de espíritu es el que acepta lo que es y no quiere ser más. La pobreza, la humildad y la gratuidad son expresiones de la aceptación. Aceptar lo que soy. Aceptar quién soy. Esto es muy difícil porque muchas veces miro más al otro, como hizo Pedro cuando le dijo Jesús que él tenía que ser ceñido, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras, y miró de reojillo a Juan, diciendo: ¿y este qué? Estoy mirando siempre al otro, ¿y este qué? Yo hago esto y este no lo hace, porque a mí me toca esta tarea y esta no lo hace, ¿no? ¿Y este qué? Pues la tentación es no querer aceptar lo que soy y lo que tengo. Y la virtud es la aceptación. Aceptar. Aceptar a Dios. Él es quien es. Deja que Dios sea Dios, dice una canción. Deja que Dios sea Dios. No quieras ser tú más que Dios. ¿Que no entiendes a Dios? Deja que Dios sea Dios. ¿Que te cuesta lo que Dios te pide? Deja que Dios sea Dios. Segundo, con el otro, ¿no? Aceptar al otro. ¿Cuánto cuesta aceptar a las personas, la convivencia, aceptar las faltas, los defectos del otro, lo que no me gusta, eso que me molesta? Pues aceptar al otro, dejar que el otro sea como es y no quererle cambiar, no querer que él sea como yo quiero que sea. Hombre, si tiene pecados o defectos importantes, pues rezar, pedir para que pueda cambiar, pero no querer que cambie. Tercero, aceptar la realidad externa, lo que me rodea, las cosas, lo que vivo, la situación, mis circunstancias. Esto es una gracia muy grande, ¿no? Poder aceptar lo que tengo alrededor, lo que me pasa, lo que tengo, lo que soy, las personas con las que convivo. Aceptar. La aceptación es la gran clave, pero claro, para aceptar es muy difícil aceptar lo que no me gusta. Lo que me gusta lo acepto rápido, lo que no me gusta lo rechazo. Entonces, ¿cómo aceptar eso que no me gusta, que no quiero? Pues, ¿qué hizo Jesús? Jesús no quiso ir a la cruz, no quiso ir a la pasión. Jesús no quería. O sea, quería, pero no quería. Le costaba. Pero aceptó la voluntad del Padre y dijo: que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cómo yo puedo aceptar lo que yo no quiero, lo que no me gusta? ¿Cómo puedo aceptarlo? Pues no me sale. Hay un autor, Jacques Philippe, que en el libro La libertad interior dice que la aceptación no es resignarse. Resignarse es hacer algo porque no queda otro remedio. Enfadado, repeliendo, no queriéndolo hacer, pero lo hago porque no tengo. No, la resignación no es la aceptación. Aceptar, dice él, es elegir eso, también eso que no me gusta o eso que me pasa. Una enfermedad, un dolor, una situación comunitaria dolorosa, un enfrentamiento, una rivalidad. Pues decir, bueno, pues tengo esto, no lo puedo cambiar, pues lo elijo, lo acojo, ¿no? Lo acojo. Hay una oración que dice: Señor, dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, dame la gracia para aceptar lo que no puedo cambiar,
y dame discernimiento para saber la diferencia. Es decir, lo que no puedo cambiar, pues solo puedo aceptarlo. Hay una oración que a mí me ayuda y que también enseño, que animo a hacer, que es la oración de entrega, para poder aceptar eso que me cuesta, eso que no entiendo, eso que me duele, eso que me hace daño. Decir, bueno, Señor, te entrego esta situación, te entrego a esta persona, te entrego esto que está pasando, te lo entrego, Señor, y dejarlo en sus manos, dejar que haga eso que yo no puedo hacer, ponerlo en sus manos, en su corazón, para que él obre. Entonces, ¿cómo puedo yo aceptar? Entregando, poniendo en el Señor, poniendo en Él, dejando en sus manos lo que me pasa, lo que vivo, esa situación concreta, esta persona, este sentimiento, ¿no? Entonces, entregar para aceptar. Señor, te entrego. Lo que hizo Jesús, se entregó su vida, entregó su corazón, entregó sus deseos. Vamos a pedir al Señor, por tanto, el mirarle a Él, que Él me enseñe a enfrentarme a la tentación, que Él me enseñe, que Él me dirija, que Él me enseñe a mirar a Dios, que Él me enseñe a mirar el bien que estoy llamado a hacer y el bien que necesito hacer. A diferencia del pecado de Satanás, el nuestro es reversible, podemos arrepentirnos y vamos a comenzar la Cuaresma pidiendo al Señor arrepentimiento, perdón. En este sentido, también podemos pedir a Dios que nos enseñe a ir a la raíz del pecado, porque todo pecado tiene su raíz, tiene su origen, y todo pecado tiene sus consecuencias. Entonces, ¿por qué caigo? ¿Cuál es la raíz de mi pecado? ¿Qué es lo que me lleva al pecado? De ahí estar atentos, ¿no?, a las argucias del enemigo. Decíamos antes que el enemigo quiere la muerte, lo que hace es mentir y tiene algunas estrategias. La primera estrategia es, para el que está en pecado, propone placeres aparentes para mantener en el pecado. Y para el que está creciendo en la vida espiritual, el mal espíritu entristece, pone impedimentos e inquieta con falsas razones para que uno no siga adelante. Quiere tirarnos para abajo. Para eso usa 3 métodos. Atemoriza, ¿no?, nos mete miedo, cree hacer creer que es más poderoso que nosotros y por eso ante esto hay que plantarle cara. Se oculta para que pensemos que no está. El demonio usa las argucias del vano enamorado que va seduciendo y reclamando el silencio a los que seduce para que nadie pueda desvelar el engaño. Entonces hay que mostrar, ¿no?, lo que me pasa, no callarse las cosas, ir a un director espiritual para decirle lo que me está pasando, sin vergüenza o con vergüenza, pero decirlo. Y tercero, el demonio va al punto débil de la persona, a la herida fundamental, el defecto o pasión dominante, para ahí atacarnos. Entonces hemos de saber cuál es nuestra herida principal, nuestros defectos y estar vigilantes. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios, velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Por tanto, atención, valentía, enfrentarse, apertura sincera, decir las cosas, estar vigilantes para no caer en la tentación. Y si caemos, pues levantarnos. Saber que detrás de cada pecado pues hay una necesidad, una carencia o una herida. Entonces, un pecado
Siempre hay que mirar más en la raíz, ¿no? ¿Por qué yo caigo en esto? ¿Qué hay en mí? ¿Qué deseo hay en mí? ¿Qué necesidad hay en mí que me hace caer? Y en ese sentido, pues pedir la gracia al Señor para poder reconocer la raíz de mi pecado. Pedir al Espíritu Santo que me enseñe por qué caigo, dónde viene esto, cuál es el origen, qué es lo que me falta, cuál es mi deseo, qué hay en mi corazón, eso que me falta, porque yo como David tengo ese deseo de totalidad. Entonces busco aquello que me falta. Por eso pedirle al Señor la gracia de que me conceda reconocer la raíz de mi pecado. San Ignacio en los ejercicios recomienda esta oración, ¿no? Pedir lágrimas y dolor por mis pecados, ¿no? Entonces, pedir lágrimas y dolor por mis pecados, pedir llorar mi pecado, reconocer el pecado, reconocer eso que mi corazón tiene y también pedir la gracia para ver cuál es la raíz de mi pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Contigo, Jesús.